Cinco palabras, una respuesta en MTP Noticias. Se ha caracterizado por tener invitadazos. Y quiero comentarles que Yarcineo Ray Yarleque o Yarleque Montero, con quien he coincidido en diversos espacios académicos, el día de hoy nos acompaña y nos engalana para hablarnos sobre un tema como lo es el lavado de activos. Nuestro invitado es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. También es magíster en Derecho Penal por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, también por la Universidad de Salamanca en el máster en Política Criminal. En estas tres instituciones se ha desempeñado de manera sobresaliente. También está en el doctorando en Ciencias Sociales, Criminológicas y Comportamiento por la Universidad de Cádiz, con una línea de investigación justamente en consecuencias jurídicas del delito, autor de diversos artículos académicos, también en obras colectivas ha participado. Dentro de su experiencia profesional, se ha desempeñado en la Fiscalía Suprema en lo Penal de la República del Perú, asesor de despacho del Fiscal de la Nación de la República del Perú, también gerente de Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional de la Fiscalía de la Nación de Perú, y actualmente se ha enfocado a temas de crimen organizado como abogado y consultor en lavado de activos y corrupción de funcionarios, también como auditor interno, director académico del Instituto Cum Laude, también docente universitario, asesor de tesis, miembro de centros de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos, porque además he de decirlo, nuestro invitado. He omitido diversa información porque tiene un currículum impresionante, además es muy joven y qué gustazo que hoy nos encontremos también en tu espacio aquí en México. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Keren. Sí, definitivamente hemos tenido la oportunidad de coincidir en algunos certámenes académicos. Agradezco también la oportunidad, la pantalla que me das también para saludar a los amigos de México. Encantado de participar en esta oportunidad por este medio. Y hablando del temazo que comentábamos, que es el lavado de activos, que ha generado un impacto internacional, como lo hemos mencionado, pero desde la visión, desde tu experiencia, pero sobre todo tu gran y amplio conocimiento, ¿en qué consiste el lavado de activos, apreciado maestro? Sí, el lavado de activos, si bien es cierto, el término se conoce como una forma de generar ganancias ilícitas, es decir, que proviene, por ejemplo, en lo usual en la práctica del narcotráfico, en el caso peruano de la corrupción pública, que puede generarse a través de la minería ilegal, de la trata de personas. Ese dinero, podríamos decirlo así, mal habido, se genera pues con la intención de integrarlo a ciertos capitales lícitos para darle una apariencia de legitimidad. Es decir, un dinero mal habido se transforma en un dinero lícito porque ingresa a los capitales y se transforma en forma de patrimonio y que le dan un trasfondo en el mercado o en el tráfico jurídico. Y hablando de este tema, ¿cuáles han sido desde tu perspectiva o cuáles son las consecuencias jurídicas del lavado de activos? Actualmente, obviamente, estás compartiéndonos la experiencia del Perú. Sí, el Perú tiene una ley bastante interesante del decreto legislativo 1106. Cuando me refiero a consecuencias jurídicas, me estoy refiriendo a las sanciones, a las penas que recibirían estas personas por cometer lavado de activos, ¿no? Si bien es cierto, la denominación de lavado de activos se conoce más en Sudamérica, pero el término proviene, podríamos decir, de blanqueo de capitales, que muy bien ha sido trabajado eso en España. En el Perú, el lavado de activos es castigado hasta penas de 8 hasta los 15 años de pena privativa de libertad. También se le impone 120 a 350 días multa. Por lo general, ese es el ámbito en el que se encuentran, por ejemplo, los actos de conversión, los actos de transferencia, los actos de ocultamiento y tenencia, los actos de transporte. La pena gira o la sanción penal gira entre los 8 a 15 años de pena privativa de libertad.
8 a 15. Y lo comentaba porque en México tenemos el lavado de dinero, ¿no? Así está establecido el tipo penal en México, en el Código Penal Federal, y justamente ha generado en México un impacto social, jurídico, etcétera, porque se han abierto investigaciones en todos lados, ¿no? En el ámbito jurídico, político, social, etcétera. Y lo mencionaba por lo siguiente, porque derivado justo de este tipo penal que en diversas latitudes se ha retomado como un proceso por el cual ganancias derivadas de actividades ilegales se integran a la economía, pues buscando que sea legal y ocultar su origen ilícito. ¿Cuál ha sido el impacto económico de que estas actividades ilegales se asuman en la economía, pues en este caso del Perú? Sí, definitivamente pues sabemos que este tipo de delitos que son de investigación compleja, es decir, la investigación fiscal, la investigación policial, para poder, podremos decir, detectar este tipo de delitos, es muy compleja. Incluso se necesitan técnicas especiales de investigación, donde no solamente hablamos ya de una intervención policial o una detención, sino incluso utilizamos a peritos, tratamos de hacer también videovigilancias, tratamos también de utilizar testigos protegidos, colaboradores eficaces, bastante técnicas especiales para poder detectar ese tipo de delitos, ¿no? Pero cuando te referías, pues, al tema financiero, al tema económico, definitivamente, pues, eso tiene un trasfondo, no solamente, pues, al bien jurídico protegido, que se refiere en este caso del lavado de activos, sino también al orden económico. En el Perú, el capítulo 3 de la Constitución peruana regula el orden económico y el Perú pues tiene una economía social de mercado. Este tipo de delitos, como muy bien lo ha señalado, que generan pues ganancias lícitas, pero que han sido obtenidas de forma ilegal, que le dan esta apariencia de legitimidad, pues definitivamente trastoca no solamente el orden económico, sino también las propias instituciones estatales, las instituciones que persiguen el delito en el caso del Estado peruano. Comentaba esto, apreciado invitado, porque derivado justo de estas investigaciones que trastocan, pues obviamente la economía, quizá también de un país, ¿hasta dónde llegan los tentáculos del lavado de activos? Lo pregunto porque creo que no es un problema exclusivo de Perú, creo que es un problema que trasciende, que en donde se encuentran involucrados pues todos los países, ¿no? Hablamos de un ámbito internacional. ¿Hasta dónde llegan los tentáculos del lavado de activos o el lavado de dinero? Mm, Qué interesante. Como te comentaba, si bien es cierto, es un delito complejo de investigar, este tipo de lavado, el delito de lavado de activos, podríamos entender que es un delito eh, de forma transnacional, un delito proceso, que para que se pueda decir, para que se pueda consumar, necesita pasar por etapas, una etapa de intercalación, una etapa de colocación, una etapa de integración. Pero estos tentáculos, por ejemplo, en el caso peruano, nos hemos visto últimamente sorprendidos con el ingreso pues, de capital mal habido fuera de Perú o que se utiliza fuera de Perú, en el caso de Colombia, en el caso de Venezuela, o el propio México, que hemos tenido alguna relación también con algunos cárteles, como el cártel del Sinaloa, que en el caso peruano tenemos unas condenas. Qué interesante esto que nos abordas de la cooperación que existe entre países para la investigación eficaz en el tipo de delitos de lavado de activos o lavado de dinero. ¿Y qué ha hecho Perú? Cuéntanos, apreciado maestro, en torno a la política criminal que ha asumido Perú en este tipo de delitos. Sí, mira, es importante tener en cuenta, si bien me comentabas que en el caso de México estaba en el Código Penal Federal, en el caso peruano
la ley de lavado de activos o el delito de lavado de activos no se encuentra propiamente en el Código Penal peruano del Perú, es decir, no se encuentra en el código regulado como artículo en el Código Penal como un tipo penal, sino esta se encuentra en una ley aparte, es decir, exterior o externa, conocido como el Decreto Legislativo 1106, donde se regula la lucha frontal contra el lavado de activos. Frente a esa situación, el Estado peruano, a través de el numeral 3, artículo 118 de la Constitución Política del año 1993, establece que el presidente de la República del Perú tiene y dirige la política general del gobierno. Es más, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, en el numeral 1, artículo 4 de la ley 29.158, señala que tiene competencia exclusiva. ¿Para qué? Para diseñar y supervisar las políticas públicas nacionales y sectoriales. Y estas políticas que se crean a nivel del Poder Ejecutivo tienen que ser de obligatorio cumplimiento para todas las entidades nacionales. Es así que en el Perú, a partir del año 2011, mediante el Decreto Supremo 057-2011, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó el Plan Nacional de la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Y es ahí donde se crea la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, lo que se conoce como la CONTRALAF. El Perú también se ha adherido a las 40 recomendaciones del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Y en el Perú, es decir, como se ha adherido, es obligatorio su aplicación a partir del diciembre del año 2000. Entonces, la política peruana se trata pues en detectar, en prevenir y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Hay una unidad de inteligencia financiera que se encarga de detectar esas alarmas que se ponen en conocimiento al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, porque también hay fiscalías especializadas en lavado de activos, también hay juzgados especializados acá en el Perú que luchan contra este flagelo que es el lavado de activos. Qué bueno que nos comentas esta opinión en torno a lo que ocurre en Perú, porque como te comentaba anteriormente, en México sí tenemos un tipo penal establecido en el 400 bis del Código Penal Federal sobre, así se llama el tipo penal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, así se llama. Pero a la par también está una ley que regula de alguna manera supletoriamente también el tema de los recursos de procedencia ilícita. De hecho, se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Obviamente, igual nosotros tenemos una unidad de inteligencia financiera, también tenemos instituciones que buscan pues llegar a donde está la raíz de esa operación, como tú nos comentas, y qué importante es contar con una política criminal en donde el Estado se enfoque en la investigación, no solo desde un enfoque penal, sino también administrativo. Nos compartías el tema de que pues no precisamente en Perú está en el Código Penal, sino hay una ley específica para ello, pero que también de manera conjunta, no solo la Fiscalía, sino también en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera, puedan llegar a una investigación eficaz, diligente, obviamente con diversas figuras, para llegar al punto principal, ¿no? Que es demostrar la pues participación o la probabilidad en la participación o responsabilidad de una persona en este tema, pero que también pueda en su momento procesal ser considerado como responsable.
Y hablando de eso, aprovechando, queremos también felicitarte. Sabemos, maestro, que hace poco también estuviste en la Universidad de Salamanca recibiendo tu banda como un alumno destacado. He de decirlo, no todos los alumnos fueron invitados. O sea, fuimos convocados, pero no todos fueron requeridos, ¿verdad? Porque hay una lista enorme de alumnados de diversas generaciones y tú fuiste convocado representando junto con algunos compañeros en Perú. Felicitarte desde México por el papel que estás desempeñando y agradecerte que estuvieras en este espacio en 5 palabras, una respuesta para MTP Noticias. Ojalá nos acompañes más ocasiones, claro está así, así lo deseas, y si no, ya estás fichado por nosotros. Y bueno, para concluir, apreciado maestro, ¿cuál consideras que es el punto primordial que se tiene que atender por parte de las autoridades que investigan los delitos en materia de lavado de activos? Muchas gracias, Keren. Sin duda, pues tener la experiencia de coincidir contigo allá en España fue también para mí un momento, unos días bastante placenteros. ¿Por qué? Porque no solamente intercambiamos amistad, sino también intercambiamos ideas, posiciones, incluso experiencias de lo que estaba pasando en México, de lo que pasaba en Perú. Y eso es lo bonito y sobre todo pues destacar de que he tenido la oportunidad de conocer a una persona, podríamos decir notable, ¿no? A su corta edad ya tiene mucho recorrido académico, profesional y eso No siempre... tanto, no tanto, porque si no ya estaría más grande de edad. Y eso pues siempre ha facilitado pues la comunicación, facilita también de que veamos no solamente delitos de repente que suceden de forma cotidiana, sino como este tipo de delitos que requieren mayor atención, mayor trabajo, que requieren mayor análisis, porque muchas veces los que cometen este tipo de delitos de lavado de activos incluso son gente profesional. No son esta gente de repente que pueden cometer aquel delito de hurto o aquel delito de despojo, de criminalidad de despojo, sino es gente que de repente tiene sus contadores, tiene sus administradores, hacen pericias contables para no generar un desbalance patrimonial. Entonces, hay todo un circuito, hay todo un trabajo detrás, en este caso del lavado de activos, ¿no? Y me parece pues interesante que me hayas invitado. ¿Por qué? Porque acá en el Perú se hace el esfuerzo necesario para luchar con esta circunstancia. Incluso hace poco ha habido pues una ley también vinculada a los partidos políticos. Acá en el Perú se está generando mucho el tema del cumplimiento normativo, de la autorregulación de las empresas. Se está trabajando también el ámbito de la ética en las instituciones públicas. Como comprenderás, dentro de la región, el Perú, lamentablemente, pues es uno de los países donde la corrupción ha ido, podríamos decir, estamos luchando contra este flagelo, pero podríamos decir que estamos en una desventaja, ¿no? Porque como comprenderás también, el Perú ha pasado, pues, y lo que se conoce, porque lo hemos conversado, de que hemos tenido, pues, algunos presidentes que incluso están en prisión. Y eso no es una suerte de que esté pasando recién en este 2024, sino ya venimos con esta situación hace algunos años. Incluso el presidente que también iba a ser, podríamos decir, asilado en México, porque México también tiene alguna, podríamos decir, relación. Se ha conocido que el Perú, pues, o el presidente anterior, iba a tener un asilo en México. Entonces, de alguna otra manera, nos hemos visto vinculados justamente en Salamanca para conversar de estos y otros temas, ¿no? Pero me parece importante también tener en cuenta que hablar de delitos transnacionales o delitos complejos es también hacer referencia a la cooperación internacional, a lo que tú hacías mención, ¿no? El tema de cómo están el tema de los tratados, cómo se está llevando la asistencia judicial, la asistencia de cooperación en caso de lavado de activos, en el caso de financiamiento del terrorismo, la colaboración entre las entidades homólogas o en todo caso análogas, para que haya toda una suerte de intercambio. El Perú, en su Código Procesal Penal de 2004, tiene un capítulo 7
todo correspondiente a la cooperación internacional. Y me parece de que no solamente se rigen reglas procesales. Cuando hablamos de cooperación internacional, también hay que tener en cuenta las relaciones que existen entre los estados, cómo están los ministerios de Relaciones Exteriores, porque a partir de la diplomacia permite el intercambio. Eso es importante, me parece. Cuando hablamos también de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, hay que tener en cuenta la transparencia, la rendición de cuentas, incluso la participación de la sociedad civil y del sector privado. Eso es importante tener en cuenta para luchar con este flagelo, ¿no? Con este delito proceso, este delito transnacional. Así es. En conjunto buscaremos, obviamente, como países, como pues naciones, en la investigación de estos delitos que no son un tema a abordar por una persona exclusivamente o por un país, sino es un tema que se debe de abordar por todas y todos. Te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí. Me gustaría que te despidieras de todos nuestros seguidores con algún mensaje antes de cerrar esta entrevista. Con todo gusto. Y primero agradecerte por la gentileza, sobre todo la hospitalidad que has tenido en esta oportunidad de convocarme para poder dialogar sobre este tema tan importante y sobre todo pues enviarle un saludo de hermandad a los amigos, a los hermanos de México. Ojalá tuviera la oportunidad también en algún momento de visitarlos, de repente, no a todos, pero de visitar. Tengo unas bonitas experiencias porque tengo muchas amistades que han viajado a México, de repente a Cancún, tal vez, pero sí me gustaría conocer, me han hablado mucho, mucho de su tradición, incluso hay una cierta similitud con el Perú en su gastronomía, en la gente, pero ojalá tenga la oportunidad de conocer algún día México. Muchas gracias, quedo muy agradecido por la conversación de hoy. Espero que no sea la primera ni la última. Espero que tengamos otra oportunidad de vernos, Keren. Así sea, está sellado, está firmado aquí en este espacio. 5 palabras, una respuesta para MTP Noticias. Sigan en nuestra página para que no se pierdan estas entrevistas interesantes por expertos, pero sobre todo con personas que tienen la experiencia en la investigación, en temas académicos, en temas de interés para la sociedad en general, pero que sobre todo nos encontramos en esta latitud en México. Gracias a todas y todos.